Amigos, ¿qué tal? Es un verdadero gusto poderles saludar. Bienvenidos, como ya es costumbre, a Actualidad TV. Soy William RM y les invito muy cordialmente para que se quede con nosotros el día de hoy porque vamos a estar conversando con un excelente profesional. Él se llama Johnny Acosta, él es productor de radio y televisión y un muy buen colega, amigo mío, y vamos a estar compartiendo un tema de primera línea el día de hoy. Vamos a tener un tema que yo sé le va a gustar muchísimo y no solamente le va a gustar, sino que también pues será de gran provecho. Tenemos a Johnny Acosta vía StreamYard desde su casa de habitación el día de hoy. Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? William, ¿cómo están por allá? ¿Cómo está también a todos los que nos ven y nos escuchan? Esperemos que sea un tema de bastante ayuda, de bastante formación, especialmente en momentos donde lo estamos necesitando. Johnny, ¿por qué es necesario la inteligencia emocional? Bueno, si hay alguna de las cosas que nosotros con los años vamos aprendiendo es tratar de manejar las emociones. Las emociones existen y las emociones todos los seres humanos la tenemos. Por eso nuestro cerebro tiene la capacidad de tener todas las emociones de las cuales nos da la facultad de que nosotros nos expresemos. Todo extremo, las emociones pueden ser incorrectas, pueden ser emociones fallidas. Por ejemplo, el extremo de mostrar mucho las emociones nos pueden llevar a nosotros a lamentable y desgraciadamente a tener pérdidas en el sentido de nuestra vida humana. Y el otro extremo, donde no las demostramos, pues también nos puede terminar ya de quitar toda la sensibilidad. Las emociones manejan al ser humano y el ser humano tiene que aprender a no llegar ni a un extremo donde no las demuestre, ni a un extremo donde las demuestre demasiados y no tiene control sobre ellas. ¿Qué cuidados debemos de tener con el tema de la inteligencia emocional? Las expresiones tienen mucho que ver y muchas veces hay expresiones que hay que saberlas controlar, especialmente cuando uno maneja un público. Por ejemplo, si un presidente de los Estados Unidos tiene una interpretación a un tema, o si un presidente de acá tiene una interpretación, o el presidente de Rusia, ellos cuando están frente al público tienen que tener cierto manejo de las emociones, porque esas emociones son transmitidas a las demás personas y las personas captan el mensaje. Si esas emociones no son bien percibidas, lamentable y desgraciadamente se hace un gran enredo y una gran dificultad para poder entender lo que la persona nos quiere decir. Por eso yo creo que en este momento que estamos viviendo ha sido un momento para experimentar y estudiar las emociones. En mi caso personal, estos meses me han servido para reflexionar un poco sobre algunas emociones, cómo son expresadas en momentos como estos. Sí. Y por eso yo te decía al principio, qué peligroso es cuando no tenemos la sensibilidad de demostrarlas y qué peligroso es cuando las demostramos en supremacía y la gente más bien esto les puede hasta afectar cuando nosotros demostramos las emociones. Creo que por más difícil que sea una situación, una de las emociones que uno tiene que manejar siempre es la emoción de la cortesía. Y lamentable y desgraciadamente esto nos ha llevado a nosotros a tener una mentalidad, como lo decían los abuelos hace muchos años, sálvese quien pueda. Entonces, hay personas que han perdido la cortesía porque la situación para ellos se ha vuelto insostenible. No lo hacen recapacitar, no lo hacen pensar cuando van en la fila a recoger un comestible, cuando van a buscar un parqueo, cuando ven a una persona que sale a buscar los medicamentos. Hay personas que han perdido esa cortesía, que es una de las emociones que hoy en día podríamos saber que estamos siendo bien probados. Entonces, la cortesía es una de las emociones que yo creo que es muy interesante que la conversemos hoy. Sí, Johnny, es muy, muy necesario eso que vos decís de la cortesía. Ahora, ¿qué papel juega las emociones precisamente en este día a día? ¿Qué papel juegan estas emociones, Johnny? De ahí yo diría que son muy importantes, porque por ejemplo, en momentos como estos, cuando se hablan de valores de cortesía, como las palabras mágicas que a nosotros nos enseñaron de muchas gracias, por favor, con permiso, ¿verdad? Todas estas emociones a nosotros, las de cortesía, nos enseñan a que podamos entender
que las cosas no se hacen por obligación, que si a usted alguien le dio algo, aunque sea obligado que se lo dé, porque el Estado se lo debe a usted, porque esa persona le debía ese dinero a usted, cuando usted dice gracias, usted transmite un momento de paz hacia la otra persona. Cuando usted va a un lugar y pide un con permiso, aunque usted sea un adulto mayor, y no se mete a la fuerza en una fila, sino que el adulto mayor viene en el autobús o el adulto mayor viene en el centro bancario Ujú. y dice, me regalan un con permiso. Claro que ahí lo protege la ley, pero cuando demuestra esa cortesía, yo creo que las personas reciben y perciben el mensaje de una manera diferente. Perfecto, Johnny. Le decimos a nuestros amigos televidentes que si tienen alguna pregunta que quieran hacer directamente a Johnny, Johnny, se pueden comunicar contigo. Claro, nosotros estamos para servirles. Si hay algo que nosotros siempre hemos querido es que las personas puedan consultar, preguntar cómo pueden superar algunas situaciones que se les han vuelto complejas. Creo que, como te decía al principio, y como les decía a todos ustedes, creo que esta experiencia nos está enseñando a nosotros a probar muchas emociones, como la cortesía, como por ejemplo la autoformación. Todos los días debemos de implementar en nuestra vida una formación positiva y aquí es donde uno se da cuenta cuánta gente estaba un poquito preparada para enfrentar esta situación, porque el alma es como el cuerpo, el alma también hay que alimentarla, así como el cuerpo necesita comer, así como el cuerpo necesita beber, así como el cuerpo necesita descansar, hacer ejercicio, el alma también. El alma necesita fortalecerse, el alma necesita descansar en sus momentos, el alma necesita alimentarse. Entonces es ahí donde nosotros nos damos cuenta en otra emoción que queremos hablar hoy es la autoformación. ¿Cuánta capacidad tengo yo para autoformarme? Porque usted puede agarrar un internet, puede agarrar un televisor, puede agarrar una grabadora, un equipo de sonido y percibir un mensaje a su vida positivo de manera que usted dice, esto a mí me hace crecer. Pero si usted esos recursos los está utilizando para no formarse, para meter en su cabecita otras cosas, en los momentos de necesidad como estos, son los momentos donde uno se da cuenta cuánto tenía guardado en el canasto. Y personas que en este momento emocionalmente no se habían preparado, personas que en este momento espiritualmente no se habían preparado, viene un impacto como un virus como este y lo que hace la persona es desesperarse, lo que hace la persona es echarle la culpa a todo el mundo, lo que hace la persona es bajar los brazos, caer en depresión y decir, ya yo no puedo continuar más. Entonces, por eso el alma tiene que recibir una autoformación, porque esa autoformación de un video, una película, una canción, un seminario, programas como estos, nos fortalecen el alma de manera que cuando yo enfrente situaciones como esta y hagamos el COVID-19 a un lado, hablemos de un divorcio, hablemos de la pérdida de un ser querido, hablemos de la pérdida de un negocio, del desempleo, hablemos de las situaciones económicas. Cuando yo estoy preparado y mi alma la preparé, puedo tener cierta energía para enfrentar esa situación. Pero si yo no soy alimentado y no alimenté mi alma y no me autoformé y no recibí nada bueno, aquellos programuchos que me hicieron reír, aquellos programuchos que eran de gran rating pero que no me enseñaban nada, esos programuchos o esas canciones no me van a servir en este momento. Ahí es donde nos damos cuenta cuánto una persona se ha autoformado para poder enfrentar situaciones adversas en su vida. Correcto, sí, definitivamente que la inteligencia emocional es muy importante, como vos decís, en esta época. Y eso te iba a preguntar, Johnny, ¿cuál, ¿cuáles son los errores que se cometen habitualmente con el tema de la inteligencia emocional? Acabamos de comentar, por ejemplo, la cortesía. Cuando se pierde la cortesía, ya cada quien se va a la ley del más fuerte, del más poderoso. Acabamos de hablar, por ejemplo, de la autoformación. Una persona que se ha autoformado, miren, con una cantidad de cosas que uno puede formarse en la vida Sí, para que uno pueda enfrentar situaciones adversas. Podríamos decir que una de las cosas que podríamos agregarle es el respeto mutuo. Eso le ayuda mucho a nuestras emociones a poder nosotros tener un control.
El respeto mutuo es algo que se ha ido perdiendo y nos hemos vuelto un mundo intolerante donde queremos imponerle a los demás mi pensamiento. No dudo que su pensamiento para usted sea bueno, pero si hay algo que tenemos que aprender nosotros en la vida es que no todos los pensamientos son iguales y que no nos debemos de preocupar si aquella persona no tiene el mismo pensamiento que tengo yo. Hay personas que, por ejemplo, en etapas como esta, donde socialmente se ha tocado temas morales muy, pero muy profundos, hay gente que a mí me ha llamado, que me ha preguntado, que me ha buscado y me han dicho, ¿qué piensa usted, por ejemplo, de los matrimonios igualitarios? ¿Qué piensa usted del aborto? Mi respuesta siempre ha sido la misma para todas las personas. Yo puedo pensar algo, pero aquí no importa lo que yo pienso. Aquí lo que importa es lo que piensa Dios. Entonces, cuando una persona tiene un pensar y quiere defender una postura de Dios, pero ha perdido la intolerancia, podríamos decir que podría llegar a ser peor la medicina que la enfermedad, porque aquella persona está defendiendo un punto de fe, pero ha llegado a un punto de intolerancia donde no cumple un mandamiento como amar al prójimo. Entonces hay cosas que uno tiene que aprender en la vida a entender. Si usted puso, por ejemplo, un mensaje en un Facebook, si usted mandó en un grupo de WhatsApp un pensamiento suyo, yo puede ser que no la comparta, pero lo tengo que respetar, porque así como usted tiene derecho a escribir un Facebook, también lo tengo yo. Así como yo tengo derecho a estar en ese grupo de WhatsApp familiar, grupal, qué sé yo, así también tiene el derecho la otra persona. Creo que también una de las cosas que debilita hoy en día es la falta de respeto, que no hay un respeto mutuo. Y cuando hablo de respeto mutuo, no es solamente que yo le muestre el respeto a la otra persona, pero que la otra persona a mí no. Esto es un respeto continuo. Al faltar el respeto a una persona, esa persona me lo va a estar faltando a mí. Entonces, no debo provocar, pero tampoco debo de admitir hacia mí alguna humillación. Yo tengo que también tener mi lugar. Sí. Creo que el respeto mutuo es algo que uno también se lo va ganando. Y hoy en día hemos visto pensamientos, incluso hasta una pandemia donde ha muerto cualquier cantidad de personas, y parece que hay gente que no le tiene miedo a la muerte. Parece que hay gente que le da igual que se estén muriendo las personas. Para ellos eso no les sirve, no le alienta, no le impacta. Y entonces esas personas siguen en los mismos temas, siguen en los mismos bochinches, siguen en los mismos comentarios, y entonces ahí es donde nosotros decimos, ¿será que no nos está dejando ninguna enseñanza esto? Porque si de verdad a mí esto me deja una enseñanza y tengo 3 meses de no ir a mi iglesia, cuando yo vuelva a mi iglesia en 3 meses, yo tengo que llegar con una efervescencia, con una energía, con un don de servicio. Tengo que llegar, por ejemplo, con el deseo de hacer las cosas mejor, de no llegar a hacer bochinches ni pleitos en el grupo, ni a estar metiéndole el pie a los demás. Esto me tiene que dejar una enseñanza. Si yo, por ejemplo, me di cuenta que con mis hijos casi nunca me relacionaba y estos meses me ha servido para estar más en la casa, para conocer más su crecimiento, para ver ese adolescente que tengo en la casa, ese niñito que tengo en la casa. Si esto a mí no me enseña que cuando yo tenga mis días libres tengo que saber dedicarles tiempo, entonces ya nada me va a sensibilizar. Correcto. Si esto a mí no me enseña a lograr un trabajo, William, de ahí estamos listos. Porque si yo regreso a mi trabajo dentro de 3 meses y no llego con ganas a ponerle, y llego dentro de 3 meses a esperar de una vez las vacaciones, entonces podríamos decir que ya no estoy de verdad aprendiendo y que esto debería dejarnos una enseñanza. Sí, definitivamente, Johnny, esto que estás hablando es realmente, pues, una realidad. Y bueno, vamos a hacer aquí una pequeña pausa, Johnny, para continuar con este interesante tema. Identificamos el sistema en el cual transmitimos, ¿te parece? Perfecto. Ya regresamos aquí, en Actualidad TV por medio de Estudio 10 TV. No se vaya. Desde San Antonio de Desamparados, Costa Rica, transmite Estudio 10 TV. Estudio 10 TV, el canal de la comunidad. Dale, espérate. Tiren beso. Súper. Cuando subís tu foto a internet, puede ir
ir a parar a cualquier parte. Cuidado con lo que subís a internet. Y nosotros continuamos aquí totalmente en directo por medio de Estudio 10 TV. Johnny, es necesario la inteligencia emocional en un mundo donde inclusive yo diría que los medios de comunicación tenemos mucha responsabilidad al respecto. Porque como vos decís, hay un montón de programas, de radio, de televisión, televisión tradicional, televisión online, radio online, en fin, donde quizás no se presta la suficiente atención al tema del respeto, al tema de la educación y pues precisamente esto que nos estás hablando es algo muy valioso. Así es. Bueno, acabamos de tocar algunas emociones que son importantes tenerlas en cuenta, como por ejemplo el respeto mutuo, la autoformación, el autoformarse siempre para que uno pueda tener capacidad de enfrentar situaciones, la cortesía, que es uno de los valores y de las emociones que nos enseñan a nosotros a estar conscientes de que hay cosas que no se pueden perder con los años, pero acabo de tocar un tema muy sensible y son los temas de las redes sociales y los medios de comunicación. Si un medio de comunicación no es transparente, está jugando con los sentimientos y las emociones de las personas. Por ejemplo, si yo no soy transparente como persona, como padre de familia, si yo no soy transparente como miembro de un grupo, como empresario, con mis compañeros, esa falta de transparencia me puede traer a mí grandes complicaciones. Entonces, por ejemplo, te lo pongo así como un ejemplo que es algo que estamos viviendo. Siempre va a existir un interés común. Ese interés común es, por ejemplo, cuando un medio de comunicación te paga una publicidad de millones. Entonces llega un momento en que sí, traes a esa persona, le haces una entrevista, pero la entrevista que le haces a ese grupo, a esa empresa, a esa persona o a ese gabinete de gobierno, no son preguntas donde la gente quiere manifestar lo que siente o lo que piensa. Entonces las preguntas más bien son anuncios publicitarios con un periodista a la par que le está ayudando a que ese anuncio publicitario. Entonces no hay transparencia. ¿Qué es lo que pasa entonces con las emociones de las personas? Que se enfurecen, hay personas que se indignan porque dicen, ¿por qué no le preguntó eso? ¿Por qué no le preguntó por qué las fronteras no se manejan de esa manera? ¿Por qué no tomó la decisión? Porque es un ministro de la República y como ministro, al igual que un juez, que un diputado, tiene potestad en decisiones y en conjunto tomar decisiones. Entonces a veces la falta de transparencia hace que las personas también hagan perder la credibilidad. Y sin duda alguna la transparencia nos puede ayudar a nosotros a mostrar diferentes personalidades. Algunas personalidades que generan desconfianza hacia mí, pero ya llega un momento en que todos debemos de aprender a mejorar. Y cuando ya usted se ha generado una desconfianza, las personas hacia usted no le van a tener la misma confianza porque lo ha visto usted manipular con sus palabras a los demás, porque lo han visto usted actuar ante una cámara para que vean qué bueno que es el presidente, qué bueno que es ese empresario, qué bueno que es fulano de tal, porque no tienen una transparencia hacia las personas. Y creo que los medios de comunicación, las redes sociales, en este momento juegan un papel muy importante. Es mejor que te critiquen por sobrepasarte en transparencia que por no, más bien tener una cara transparente y enseñarle a los demás el verdadero rostro que tienes. Es más fácil aprender la diplomacia cuando uno es transparente que aprender a ser transparente cuando uno es una persona de doble, de triple cara. Según tu opinión, ¿qué sería lo importante en este tema de los matrimonios igualitarios, por ejemplo? Sí, yo tengo mi punto de vista. Y como te decía al principio, ahora, es mi punto de vista, pero también tendría que ver el punto de Dios. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué creo yo? ¿Qué es el punto de vista de Dios y qué es lo que yo creo? ¿Cuál es mi punto de vista? Porque ahí es donde nosotros nos damos cuenta de la gran diferencia que hay entre hacerse enemigo de alguien por lo que piensa o hacerse enemigo de alguien porque sigue lo que Dios manda. Aquí hablamos de un proceso de tolerancia y muchas personas quieren robar protagonismo. Yo no sé si será que pues hay gente que
que no tiene nada que hacer, que nadie le da pelota en la casa, que no tiene con quién comunicarse, pero hay gente que está en la vida así, levantando la mano, denme pelota, denme pelota. Entonces, apenas ven un comentario, aunque no le interese, esa persona va y hace un comentario personal porque necesita que los demás le pongan atención. Entonces, cuando hablamos de temas como estos, que son temas tan sensibles, veámoslo en el punto de vista de una iglesia. Da un jerarca un punto de vista y le llueve todo el mundo y le dice, pero ¿por qué usted se va en esto? ¿Por qué es tan ortodoxo? ¿Por qué no se abre? Pero viene otro jerarca, como lo vimos hace unos días, y da un punto de vista más fraternal, más de tolerancia, y le llueve más gente y le dice, es que usted es muy permisista. Así es la vida, y así son las personas, son emocionales, las personas son emocionales. Más que razonables, muchas personas pueden ser emocionales. Una cosa es que usted utilice la razón, y otra cosa es que usted utilice la emoción. Yo puedo utilizar la emoción de decir, a mí eso no me parece, pero la razón que a mí me enseña, y me lo enseña no solo la razón, sino el evangelio y por supuesto la inteligencia emocional que yo tenga, es que yo no puedo perjudicar a otras personas con mi punto de vista, señalando, juzgando, a sabiendas de que puedo generar un conflicto más grande. Aquí hay que entender algo que es muy importante. Mucha gente dice, es para defender la postura de Dios. Miren, a Dios nadie lo tiene que defender. Somos seres humanos, somos personas limitadas. Hoy podemos estar vivos, en la noche me da un infarto y me muero. Y Dios es eterno. Dios ha existido desde la eternidad. ¿Qué voy a estar defendiendo yo a Dios? Dios sabe cuáles son los puntos de vista, Dios sabe qué es lo que Él piensa, Dios sabe lo que Él hace, Dios sabe cómo Él actúa, punto. Lo demás, podemos decir lo que Dios piensa, pero si usted no aceptó lo que yo le estoy diciendo, no es mi problema, es su problema. Y entonces es ahí donde temas como estos han llevado a un conflicto muy grande. Hay una diferencia, por ejemplo, entre un matrimonio igualitario a un aborto. Un aborto es porque, si estoy en desacuerdo, es porque hay una criatura indefensa a la cual yo tengo que proteger desde la concepción, que mucha gente ni siquiera sabe responder una pregunta como esa. Pregúntele usted a cualquier especialista y persona que esté a favor del aborto, ¿en qué momento empieza la vida de un niño, de una niña? Y a esa persona usted no le va a contestar porque ni siquiera sabe en qué momento es que esa persona empieza a dar vida. Para nosotros que somos creyentes sabemos que eso sucede desde la concepción, desde la unión del esperma con el óvulo. Entonces, ahí yo puedo ser más férreo en una posición de defender la vida porque hay criaturas que hay que defender, porque hay criaturas que tienen un ser, al igual que usted y yo lo hemos sido. Pero, por ejemplo, un matrimonio igualitario, las personas tomarán las decisiones ellos. Yo no estaré de acuerdo, pero hay gente que se calienta demasiado la cabeza y hay gente que a veces hasta se vuelve intolerante y hay gente que busca respaldarse con testigos y busca personas y si hay que hacer tal cosa, ellos son los que tomarán la decisión de hacer su vida como ellos quieren. ¿Que tendrán que darle cuentas a Dios? Bueno, busquen ustedes en las cartas paulinas de San Pablo, donde San Pablo fue directo, dijo, no solamente el que comete adulterio, el que hace pornografía, el que hace esto y esto, sino también el mentiroso tendrá que darle cuentas a Dios. Entonces todos tenemos que darle cuentas a Dios. No tenemos que estar en este momento cayendo en conflictos de defender una postura de Dios donde sabemos que Dios no necesita que nadie lo defiende. Él tiene su postura, Él tiene su punto de vista y lo que Él dice se hace, punto. A mí no me parece, pues no me parece. Y si a mí me parece, pues me parece. Si hay algo que tal vez tenemos que aprender con los años es que a mí no me hace más malo ni me hace menos malo hacer algo con las demás personas. Yo tengo que preocuparme por mí. A veces el saco que nos ponemos es el mejor de todos. Entonces yo he visto, por ejemplo, borrachos que te dicen, y me ha tocado que atenderlos hasta en terapias, que te dicen, yo soy un borracho, pero no soy drogadicto. Hay drogadictos que a mí me han dicho, mire, yo soy un drogadicto, pero no soy el borracho que llega a la casa a pegarle a la espalda. Entonces cada quien se acomoda el saco a como le parece. Caramba, sí. Aquí hay personas que tal vez tienen necesidad de tomar una decisión, sí, pero si ellos tienen una decisión no se la pueden imponer. Así como yo no le puedo imponer a alguien la fe, a mí tampoco los demás me tienen que imponer mis creencias y decirme que yo tengo que aceptar y que yo tengo que recibir y hasta tengo que pagar de mi bolsillo, porque eso no es así. Cada quien sabe que es correcto y que no es correcto. Y entonces aquí es donde nos damos a entender de que todo hay que dejárselo en las manos de Dios y Dios se encarga. Dios no se le va, pero nada se le va a Dios.
Y creo que esto más bien genera conflictos. Hay gente que a veces se va y defiende a los muchachos que se casan, a las muchachas que se... ¿Por qué los tienen que defender? ¿Usted qué está ganando? ¿Usted qué está ganando? Usted no le está ayudando, no le está dando más felicidad. La pareja se casa y el otro 3, 4 días se va a divorciar y ¿usted qué va a hacer? O sea, son cosas que en realidad nosotros tenemos que aprender a entender de que no son cosas fundamentales de la vida. Cada uno sabrá lo que hace, pero sí es muy importante no menospreciar, no minimizar algo tan importante que hasta le llaman incorrectamente. Hace unos días me di cuenta, yo no había escuchado esa impresión. Burbuja. Burbuja, que hay que permanecer en una burbuja. Eso es una mala interpretación, no solo en el contexto lingüístico, sino también en el contexto moral. Una burbuja. Mucha gente sabe que es una burbuja. Una cosa es una célula, como decía San Juan Pablo II, una célula de la sociedad, que la célula da vida, que es la familia, a una expresión como burbuja que yo no sé de verdad de dónde lo estamos sacando. Entonces ahí cuando se está pisoteando algo tan digno, tan sagrado, tan bello como la familia, ahí es donde sí nosotros deberíamos de decir, eso no está bien, eso es incorrecto, eso no se pronuncia, eso no se dice así. Entonces no podemos agarrar la familia tradicional que todos conocemos y tirarla en un basurero porque ha sido la estabilidad emocional de miles de millones de personas durante toda la eternidad. Bueno, Johnny, realmente tu postura me parece muy equilibrada, me parece muy, muy bien. Lo que sí no me parece Sí. es cuando una de las posturas le impone a la otra lo que tienen que hacer. A mí no me pueden imponer a que no crean Dios. A mí no me pueden imponer a que yo no respete los mandamientos. Pero yo no puedo imponer a los demás porque la fe tampoco se impone. La fe se Exacto. propone. Pero si yo le digo, hey, William, usted tiene que creer en Dios en 5 minutos, lo obligo y usted va a terminar odiando a Dios. Y Claro, me va a terminar odiando a mí por imponérselo. claro. Entonces uno propone, pero en realidad todo esto nos ha llevado a nosotros a darnos cuenta que en tecnología, Sí. que en comercio, que en infraestructura somos unos gigantes, pero en relaciones humanas todavía somos unos pigmeos, somos pequeñitos todavía. Interesante también esto que mencionan sobre la burbuja. Precisamente por eso yo lo mencioné, porque en el marco de la salud de aquí del país se ha mencionado el tema de la burbuja. Y nunca había escuchado esta posición que vos decís, esa explicación que vos decís sobre el tema de la burbuja. Me gustó mucho también. Y vas a ver, ahorita nos van a hacer la corrección como lo han venido haciendo la Real Academia de la Lengua Española, porque de verdad que si hay alguien que más está malinterpretando lo que es la pronunciación, incluso el contexto lingüístico, somos de nosotros, ¿verdad? Los Claro, latinos, especialmente cierto sector donde ya ha perdido la importancia del él y las. Usted sabe que todo lo que es, y eso es un tema para que luego lo hablemos, claro. pero todo lo que tiene que ver con el ente, pues tiene que tener su identidad. El ente identifica al varón y a la mujer, Ujú. pero existe como una competencia, ¿verdad? Hoy en día, a ver quién está más arriba que el otro. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Correcto. No, Y no Johnny, hay un hombre arriba ni hay un hombre abajo, y no hay una mujer arriba ni hay un hombre abajo. Dios no nos ve a nosotros por nuestro sexo, Dios nos ve porque somos sus hijos y su creación. y de hecho que seguramente vamos a ver algunos comentarios de nuestros amigos televidentes sobre el tema, ¿verdad? De una vez digo, que haya respeto sobre todo, ¿verdad? Si los amigos televidentes comentan sobre lo que estamos en este momento, pues conversando, pues los comentarios son bien recibidos, siempre en el marco, volvemos a lo mismo, del respeto, ¿verdad? Ahí es donde uno se da cuenta, yo no soy muy experto en, por ejemplo, en redes sociales, es más, no, nunca entro porque Sí, en realidad para estar metido en una red social se necesitan dos cosas, se necesita que le tiempo. guste a uno Ujú. y se necesita tiempo. Correcto. Y son dos cosas que lamentablemente y desgraciadamente pues yo no me las puedo imponer, Sí, pero sí puedo ser muy sincero en que al final de cuentas ahí es donde uno se da cuenta la calidad y la educación de una persona. Como le te digo, yo puedo tener mi postura, pero tengo que ver la manera como tengo mi postura. ujú. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de que a veces pues de cualquiera puede meterse, escribir, decir algo y poner su postura, pero a veces no es la manera más correcta de hacerlo. Entonces no estamos ganando nada. Más bien lo que Exacto. estamos haciendo es generar todavía el conflicto peor y no estamos solucionando nada. Todo ser humano tiene el derecho a comer,
todo el ser humano tiene el derecho a vivir, todo el ser humano tiene derecho a ser feliz, todo el ser humano tiene derecho a la vida, todo el ser humano tiene derecho a la salud. Nadie, absolutamente nadie, está por encima de otras personas en cuestión de derechos. Cuando hablo de estos derechos fundamentales, porque hay derechos que más bien a veces debería convertirse en deberes. Yo no puedo exigir tener más derechos que usted porque yo soy un ser humano igual que usted. Entonces, el derecho que usted tiene, yo lo tengo que tener. Ahora, tal vez para las personas que son un poquito más espirituales, como en mi caso, yo quiero comentarles algo. A nosotros no nos afecta si un matrimonio, por ejemplo, viene en el campo civil, porque el civil, usted sabe que ante los ojos de Dios no es reconocido. Hay gente que me podrá decir, ¿cómo que yo no estoy casado si yo me caso? Sí, civilmente usted está casado, pero usted y yo sabemos que nosotros vivimos una experiencia espiritual, y esa experiencia espiritual es muy diferente a una experiencia civil. La experiencia civil, usted va, la corta, la empieza, la corta, la empieza, y la hizo 10 veces y a usted nadie le puede decir absolutamente nada. Mientras que una experiencia espiritual de una relación de matrimonio, usted la empieza, y si usted se casó con todo lo que los cánones decía de la iglesia, que lo hizo correctamente, usted sabe que eso es imborrable. Entonces es ahí donde nosotros decimos, ¿por qué me tiene que preocupar algo que es un papel cuando yo tengo definido el contexto de lo que es un verdadero matrimonio y de lo que es lo que Dios manda? Entonces no me debo de complicar como persona espiritual que soy. Me preocuparía que en este momento me llamen y me digan, la iglesia católica, la iglesia evangélica tomó la decisión de hacer matrimonios igualitarios. Ahí sí me preocuparía, porque aunque son personas que están más formadas y tendrán más conocimiento que uno en muchos aspectos, son personas que estarían cambiando lo que Dios manda, y que yo hace muchos años aprendí lo que Dios quería para el ser humano. Entonces ahí sí me preocuparía, pero hay gente que está haciendo de esto un aspaviento, un problema más grande, cuando en realidad no tiene que ver absolutamente nada con nosotros. Eso es civil, lo vivirán los demás, cada quien sabrá cómo lo hace, pero sí hay que tener mucho cuidado, porque así como fomentan cosas así, el gobierno debería estar preocupado en fomentar la protección del agricultor, debería estar preocupado en los trabajadores informales, de ayudarlos, debería estar en este momento preocupado para que los bonos que estén dando estén bien dirigidos a las personas que lo necesitan, debería estar preocupado para cuidar las fronteras de su país, porque su país primero es lo más importante. Cada ciudadano tiene una protección por su gobierno, por su estado, y nosotros tenemos que brindarle en este país pequeñito, tenemos que brindarle la protección a los que son de acá, y después usted presenta una hacia los demás. Es como, por ejemplo, cuando llegaban visitas a una casa, y cuando llegaba la visita a la casa, a los hijos les daban las patas y el pescuezo y las piedras de la gallina, y a la visita le daban los muslos, y a la visita le daban el mejor caldo, y a los hijos le dejaban el último caldo cuando ya le habían echado un montón de agua para que comiera. Claro. Yo creo que el gobierno, yo creo que la iglesia, yo creo que todos deberían de estar en este momento preocupados por velar por las necesidades más importantes del ser humano. Correcto. Que por las de afuera. Correcto. Por la seguridad interna que por la externa. Por eso hay un Estado para cada ciudadano. Y no preocuparse tanto en temas que lamentable y desgraciadamente lo que hacen es desviar la mirada. Exacto. De las verdaderas necesidades que tenemos como país. ¿Sabes una cosa que a mí me llama la atención? Y por eso este tema se las trae, la transparencia. Hagamos una pausa, Johnny, ¿te parece? Pues hagámosle, cuando regresemos hablamos un poquito sobre la transparencia en algunas cosas que debemos de aprender a manejar como las necesidades del ciudadano. Perfecto, muy bien. Estamos conversando con Johnny Acosta de Caravana de Valores. Ya volvemos. Estamos en Actualidad TV por medio de Estudio 10 TV. Desde San José, Costa Rica, transmite Estudio 10 TV, el canal de la comunidad, Si lo que necesita es anunciar su producto o servicio, comunícate con nosotros. 8512-5223. 8512-5223. Somos Estudio 10 TV, el canal de la comunidad.
Amigos, y continuamos en Actualidad TV por medio de Estudio 10 TV. Recuerda entonces que si tienes algo que compartirnos, lo puede dejar allí en el sitio de los comentarios y podés también participar en este conversatorio que tenemos vía StreamYard con Johnny Acosta de Caravana de Valores. Y estamos tocando temas realmente muy actuales y hasta cierto punto, Johnny, son temas muy polémicos. Porque el ser humano las hace así, porque el ser humano pues le gusta en cierta manera la polémica, ¿verdad? Muchas personas le gustan la polémica, no generalicemos, hay gente que tiene mucha inteligencia emocional y sabe muchas veces cómo tiene que inclinarse, pero hay gente que le cuesta mucho controlar su inteligencia, ¿verdad? Y creo que ahora que hablábamos de la transparencia, creo que estamos dejando a un lado temas de credibilidad, temas donde a nosotros nos enseñan las grandes necesidades de un país, las grandes necesidades del mundo. En este momento necesitamos fomentar desde los niños, desde muy pequeños, los valores de la vida, los valores del ser humano, desde que son pequeños, como tolerar, como respetar, valores como, por ejemplo, ser honrado. Y cada vez que uno ve una película, una serie de niños que están en una escuela, un colegio, no sé si lo has visto, William, vos y todos los que nos están viendo, Sí, siempre salen los matones de los grupos. El correcto. muchachito la agarra, le botan el maletín, le golpean, le hacen tal cosa y él tiene que buscar la manera, cómo esconderse, cómo defender. Ujú. Son problemas tan graves de tantos años que hasta yo he sabido de alumnos que se han quitado la vida, que son temas que deberían de estar preocupándonos y no otros temas que lamentablemente y desgraciadamente son muy secundarios comparado con temas como estos. En este momento hay familiares que están en sus casas y que tienen que guardar la cuarentena para no contagiarse. Entonces, qué triste debe ser para una persona de esas en este momento salir de su casa para ir a comprar algo, para ir a una verdulería y que otra persona que no ha tomado las medidas sanitarias, otra persona que no se ha cuidado, otra persona que ha agarrado esto en un puro vacilón, ve y viene, le transmite la enfermedad, el virus a esta persona y esta persona regresa a su casa y saber que durante 3 meses se cuidó para llegar y contagiar a esa persona, ahí es donde mucha gente reacciona y mucha gente dice, qué increíble que no exista una transparencia de las personas de darse cuenta de que si quieren hacer algo, que lo hagan ellos, pero que no vayan a perjudicar o a pringar a los demás. Entonces, cuando hablamos de temas como estos, yo creo que son temas que de verdad nosotros debería de preocuparnos, no de qué es lo que a otras personas les gusta o quieren hacer. A nosotros no nos debe preocupar enseñar al niño desde pequeño a ser transparente, a tener sus habilidades, a respetar a los demás sin importar cómo esas personas sean. También una de las cosas que nos tiene que estar preocupando en este momento es esas personas que necesitan llevar el sustento a sus hogares. Si el padre de familia es irresponsable, todo el mundo lo critica y todo el mundo habla y el gobierno dice que eso nos tiene pobres. Pero si esa persona es responsable y en este momento desea llevar la comidita a su casa, pero se va a tocar puertas a buscar trabajo después de que pase todo esto y no consigue, entonces, ¿qué respuesta le está dando de beneficio el gobierno o el Estado? Hoy en día necesitamos preocuparnos de ese montón de personas que están desempleadas. Tenemos que preocuparnos de esos grandes lobos que se están comiendo a los más pobres y a los más necesitados. Y cuando hablamos de pobres, no estamos hablando de pobres que reciben ayuda por todo lado. Estábamos hablando del pobre de clase media, que es honrado, que paga sus impuestos, que sale a trabajar, que lo da todo, que nunca le regalan nada y que a veces no le alcanza. Y entonces es ahí donde uno dice, qué injusto que somos con esto, ¿verdad? Cómo empresas reportan cero ganancias, que son megas empresas transnacionales para no pagar un impuesto. Cómo personas le dan todo a su hijo, a sus 3 hijos les dan beca de comida, beca de pasajes, beca de esto, y el IMAS, y la pastoral social, y todo el mundo les da. Pero esa mamá no agarra a su hijo y lo siente y le dice, ah, papito, a nosotros nos están ayudando mucho, siéntese, estudie, sea buen estudiante, sino que el chiquito llega a la escuela a molestar, llega al colegio a hacer vandalismo, y entonces ahí le estamos diciendo, ¿dónde está la transparencia de esas personas que pidieron ayuda? Aquí sí creo que hay mucha gente que necesita, pues, tener los recursos, Claro, por ejemplo, tener un trabajo, tener una vida digna, tener una estabilidad, y hay personas que todos los días tienen que buscar trabajos informales para poder salir adelante, cierto. como los de clase media que empiezan una pequeña empresita
y llega un momento en que los impuestos lo ahogan de tal manera que esa persona tiene que cerrar. ¿Eso le sirve al gobierno? ¿Eso le sirve al Estado? ¿Eso le sirve al país? Por supuesto que no. Entonces hay cosas que de verdad son cosas de justicia que nosotros deberíamos de estar trabajando en este momento como ciudadanos, como personas conscientes que somos. Correcto, muy bien, Johnny. Una pregunta importante también que quería hacerte el día de hoy es, ¿las emociones como el enojo o la tristeza serán sanas? Son normales, son normales. Por ejemplo, la ira, el enojo, todo esto son normales. Pero por eso hay una palabra que se llama el manejo, porque cuando uno habla del manejo de las emociones, uno habla de que hay cosas que hay que saberlas controlar. Quiero aprovechar para invitarlos a los que no han tenido la oportunidad de ver una película que se llama Intensamente. No sé si has tenido la oportunidad de verla, Will. No, no he tenido la oportunidad de observarla, ¿no? Una fábula Ajá. que se llama Intensamente. El que ya la vio, pues vuelva a ver. Ojalá que esta película la puedan ver 3 veces. Es muy interesante porque para niños hay Vi una momentos que se parte. vuelve muy aburrida, pero Vi, para sí, niños es muy infantil. Pero ¿sabes de qué habla? De las emociones. Entonces, por ejemplo, en la película expresa que las emociones siempre van a existir y es que eso es real, las emociones van a existir. Lo que pasa es que las emociones hay que saberlas controlar. Las emociones hay que saberlas controlar. Entonces, si yo no controlo el enojo, puedo tirar a la basura un proceso de muchos años que a mí me sirvió para algo. Siempre fui una persona honrada, siempre fui una persona buena, pero un momento de enojo, agarré un arma, agarré algo y en 10 segundos, 20 segundos, eché a perder lo que había fomentado durante toda mi vida. Ese es el problema de no saber controlar una emoción negativa, que muchas veces esas emociones, si no se controlan, pueden llegar al momento de tomar decisiones para toda la vida. La tristeza existe, claro que existe, pero hay que reaccionar inmediatamente cuando la tristeza nos está en este momento embargando. Entonces, ¿qué hago yo? Busco una persona más capacitada, una persona de fe, una persona que tiene su profesionalismo y le pido ayuda a esa persona para poder enfrentar esa tristeza. ¿Qué pasa si yo no la enfrento? Que lamentable y desgraciadamente puedo llegar a tomar una mala decisión. claro. Entonces, ¿cómo puedo controlar yo todo esto? Ponerles un límite. La tristeza, tengo que aprender a tener un límite y a tener un respaldo de alguien cercano, ya sea la oración, ya sea un libro, ya sea buscar una persona de mi confianza, que esté capacitada, por supuesto, de un familiar que yo vea que es coherente, porque si yo voy y busco a otra persona que está peor que mí, imagínense cómo termino. Entonces, aquí es importante que nosotros nos demos cuenta de que las emociones, como la tristeza, como la furia, son normales, pero que tenemos que aprender a controlarlas, el enojo, en el momento adecuado y con la capacidad que yo tengo. Aquí sí me gustaría tocar un poco, William, otra emoción que es la emoción de la humanidad. Sí. Y hay algo que nosotros no tenemos que perder jamás, es la humanidad. El que es un ser humano es sensible y la persona sensible tiene que ser sensible en aspectos que de verdad le duelen Uh-huh. y actuar ante esa sensibilidad. Por ejemplo, yo me pongo a ver un programa en Navidad donde hay personas que necesitan una casita y me pongo a ver el programa y digo qué belleza, esa persona hay que ayudarla y hasta me bajan las lágrimas. Pero en el momento que dicen, aquí están nuestros números de cuenta para que ustedes nos colabore, de nada me sirvieron las lágrimas de cocodrilo, porque en ese momento cambié el televisor y dije, ah, no, eso no es para mí. Entonces ahí decimos, ese es el tipo de sensibilidad que tenemos. Ahora, medio sensible uno, pero hay gente que no es sensible para nada. Hay gente que no se da cuenta en qué situación puede estar aquella persona. Hay gente que a veces al que a hierro mata, hierro muere. Hay personas que a veces dan un punto de vista, una opinión y no conocen el contexto de la otra persona. Y entonces es curioso porque decimos, ¿cómo es posible que yo no tenga la empatía de darme cuenta de que hay personas que están ante situaciones difíciles, momentos críticos y que ni siquiera me sensibilice? Entonces salió aquella persona pobre en el televisor y le dice al hijo, así son, y son unos estafadores, y esa gente le roba. ¿Y usted cómo sabe eso? ¿Cómo sabe usted que esa persona se acuesta en la noche sin comer y ve a sus hijos sin comer en una noche? Entonces nosotros no podemos volvernos inhumanos, porque apenas somos aves de paso, William. Nosotros somos aves de paso. Los que ya tenemos algunos añitos de más, sabemos que en cualquier momento nosotros
Dios nos llamará a cuentas. Claro. Y esto que estamos viviendo en esta vida, mire, esto es pasajero. A veces es bonito tener su casa y tener su carro y tener platita y viajar, pero todo esto es pasajero. Y al final de cuentas, ¿de qué nos vamos a llevar? Lo único que nos vamos a llevar es los recuerdos y el cariño de las personas que en algún momento nos quisieron. No perdamos la calidad humana. Decía por ahí el gran poeta nicaragüense Rubén Darío, muertos no son los que muertos que están bajo una tumba fría. Muertos son los que tienen el alma muerta y aún viven todavía. Maravilloso, Johnny. Me alegra muchísimo realmente haber conversado contigo estos temas tan valiosos, tan importantes. Como director de Caravana de Valores, Johnny, ¿qué podrías decirle a nuestros amigos televidentes sobre el tema de las emociones? Que las emociones son normales, que la persona que no tiene emociones no es humano. Las emociones no es algo que yo lo puedo poner y quitar cuando yo quiero. Me hace mucha gracia cuando antes le decían, por ejemplo, el jefe al empleado. Sí. Cuando usted entre por el portón de esa empresa, usted tiene que dejar sus problemas afuera. Eso no se puede. Si usted fuera un robot, si usted fuera una máquina, usted se quita el chip, lo pone allá en la caseta del guarda, entra y usted no sabe absolutamente nada adentro. Y eso no es humano. Entonces, ¿qué le toca al ser humano? Ese mismo chip que no se puede sacar, entrar a la empresa, trabajar sabiendo que debe la luz, que debe el agua, que su hijo está enfermo, que está en proceso de separación, y esa persona tiene que vivir con esa situación. Entonces las emociones van a existir siempre, porque eso es normal, eso es humano. Lo que sí tenemos que aprender es a saber manejar las emociones. Y la única manera, como yo les decía, de aprender a manejar las emociones es buscar la manera de alimentar el alma, para que en los momentos que cada emoción se vaya presentando, nosotros sepamos cómo manifestarlas. Vea, por ejemplo, la emoción de la alegría. La alegría es muy linda y usted la demuestra, pero usted tiene que tener un límite para la alegría. Usted no puede alegrarse de tal manera que se le olvide la dignidad de las demás personas, que se le olvide que tiene familia, que se le olvide que tenga usted la salud y que ahora sí voy a ir a hacer con mi cuerpo lo que yo quiera porque estoy alegre. No tiene un control de esa alegría. Por ejemplo, viene una situación como la tristeza, una emoción como la tristeza, a usted se le va a presentar en cualquier momento. Pero si usted es una persona que nunca alimentó el alma y esa alma está debilitada, tiene hambre, y usted se le presenta una situación de esas, miren, es muy peligroso que usted tome una mala decisión. ¿Por qué? Porque usted es un ser humano que está en ese momento debilitado y se le presentó la situación. Pero si usted tiene un poquito de fe, si usted tiene una persona cercana, si usted está metido en un grupo y le llegó un mensaje en ese momento y, ay, dice usted qué dicha, para este momento tan difícil, yo ocupaba a esa persona que mandara un mensaje, una postalita bien bonita donde dijera que yo soy un ser humano precioso. ¿Por qué? Porque esa persona está percibiendo, está recibiendo, pero el que no recibe, eso sí es peligroso. Y Claro. para nosotros, por ejemplo, llegar donde hay tantos chiquitos, tantas chiquitas, que pareciera que este tipo de cosas no se las trabajan a los hijos, es muy duro, porque muchos de ellos llegan con sus emociones por el suelo, Cierto. y que no son motivados. Miren, hoy en día el chico, las chicas son espabilados, pero hay que decírselo. Sí. Hay que sentarlo y hay que decirle, usted es capaz, usted es inteligente, usted es muy bueno. Ya hay cosas que uno tiene que aprender a haber superado con los hijos. Ya estamos en una época donde no debemos de entrar en aquellos conflictos de que usted es un tonto, usted es muy cerrado, ya eso tenemos que haberlo superado. Somos personas más cultas y más educadas Claro. como para darnos cuenta que en un momento de enojo, de ira, yo no tengo que ofender a un hijo o una hija para marcarlo toda la vida peor que un golpe. Ciertamente. Pues ya palabras finales para cerrar Actualidad TV. Siempre agradecido contigo por estos temas de interés y temas tan valiosos que nos traes. Con mucho gusto y como te digo, si hay algo que en la vida tenemos que aprender es a escuchar. Miren, hay veces que uno cree que la capacidad de hablar es muy bonita y hablar es bonito, Claro. pero si usted aprendió a escuchar, déjeme decirle que usted tiene la mejor capacidad de todas. Martin Luther King decía, hemos aprendido a volar como las aves, hemos aprendido a nadar como los peces, pero lamentable y desgraciadamente pareciera que no hemos aprendido a vivir como hermanos. Sabias palabras, Johnny. Bueno, mis amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Actualidad TV por medio de Estudio 10 TV
Inteligencia emocional es lo que ha compartido nuestro buen amigo Johnny Acosta de Caravana de Valores. Que la pasen muy bien, continúe con la programación de Estudio 10 TV, que está totalmente preparada para usted. Que la pase muy bien y será hasta nuestra próxima emisión. Hasta luego. Gracias y bendiciones.